Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a este espacio de reflexión, a este espacio en que nos encontramos para juntos crecer en nuestra fe. Hoy vamos a meditar en torno a la liturgia del Viernes Santo, pero no vamos a tener la lectura del Evangelio, ya que es bueno también meditar en torno a los signos, ya que es bueno también meditar en torno a cada uno de los acontecimientos que la Iglesia nos propone. Hoy la Iglesia nos da una serie de elementos de los cuales nosotros podemos empezar a hacer catequesis, de los cuales nosotros podemos empezar a meditar, de los cuales nosotros podemos empezar a compartir y a entender muchísimo más nuestra fe. Vamos a iniciar poniéndonos en manos de Dios, para que sea Él quien siempre nos acompañe, para que sea Él quien siempre nos ilumine y nos permita comprender cada día más este misterio de amor. Primer punto para reflexionar es el silencio que hoy la Iglesia hace a nivel universal. La Iglesia hoy hace un alto en el camino. La Iglesia hoy, como cada Viernes Santo, no toca campanas. La Iglesia hoy, como cada Viernes Santo, no entona el Gloria, tampoco se tiene la celebración de la Eucaristía. En fin, se omiten muchísimas actuaciones, se omiten muchísimas acciones que la Iglesia, con lo que la Iglesia quiere es que nosotros reflexionemos y contemplemos más a fondo este misterio de la Pascua. Pero para pasar a la Pascua es necesario primero pasar por la muerte. Cristo, a través de su sepulcro, Cristo a través de este signo nos quiere dejar mucho a entender. Entonces, el primer punto para reflexionar, el silencio. Hoy la Iglesia hace silencio y vamos a meditar cuál es la importancia del silencio. Muchas veces nosotros, en medio de nuestro bullicio, en medio de la música, de la televisión, en medio de las discusiones, en medio de tantas cosas que no dejan pensar, que no dejan reflexionar, la Iglesia lo que quiere es que en este viernes de silencio nosotros aprendamos primero a escuchar y a escuchar a ese Dios que se hace hombre, a ese Dios que sufre y a ese Dios que hoy es sepultado. El silencio no solamente es de luto, el silencio también se usa para reflexionar y para contemplar este gran misterio. Ese es el primer aspecto para reflexionar, el silencio. Aprovechemos que hoy la Iglesia nos da un silencio, pero un silencio no pasivo, sino un silencio meditado, un silencio en base a muchas acciones que hoy la Iglesia hace, pero con el ánimo de reflexionar y profundizar en torno a este misterio. Otro aspecto por el cual he querido que tomemos para reflexionar es el fracaso aparente de Jesús. Cuando Jesús es crucificado, aparentemente queda como un fracaso, un rotundo fracaso. Jesús muere, hasta allí llegó todo. Y el signo más grande del fracaso de Jesús es que los discípulos se dispersan, vuelven a sus labores, ya no tienen ánimo para predicar, ya les da miedo salir, muchos se conservan encerrados en casas. Ese es el primer aspecto por el cual nosotros podemos decir que la muerte de Jesús aparentemente es un fracaso. Los discípulos se dispersan. Nosotros los cristianos sabemos que no es así, que la muerte no es el final para Cristo ni para nosotros. Pero a nivel histórico, a nivel de discípulo, a nivel de maestro, cuando de pronto alguien muere, cuando de pronto alguien ya no está, nosotros decimos, es que ya partió, es que ya es el final. Con Jesús es diferente. Jesús rompe ese esquema de muerte, ese esquema de finitud y ese esquema donde ya todo se acaba, porque como sabemos nosotros, ya vendrá la resurrección. Esa es la esperanza. Pero antes de la resurrección está el creer que Jesús ha fracasado, está el creer que Jesús ya no vuelve y por eso sus discípulos se dispersan. Es importante un tercer aspecto y es el reflexionar en torno a la muerte de Jesús. Y la muerte de Jesús para nosotros debe significarse mucho.
El Papa Francisco, cuando iniciaba su pontificado, decía: el que Jesús haya muerto en una cruz es un escándalo, y es un escándalo porque significa que Dios mismo tiene que venir a redimir a la humanidad. Es un escándalo. La muerte de Jesús nos debe servir para reflexionar. La muerte de Jesús nos debe servir para nosotros entender que hay alguien que nos ama. La muerte de Jesús nos debe servir para entender que hay un Dios que comparte nuestra humanidad, nuestra finitud material. Ese aspecto también es importante reflexionarlo. La muerte de Jesús. En esta muerte podemos ver un aspecto importante de la vida de Jesús, y es su humanidad. Jesús se hace hombre, y se hace hombre en el sufrimiento, y se hace hombre en la agonía, y se hace hombre en el tener amigos, en el tener padre, en el tener madre, pero también se hace hombre en la finitud, en la muerte. Y Jesús se convierte en primicia de hombre que resucita, que se siente amado por el Padre, se hace primicia de hombre que se siente capaz de confiar en su Abba, como él decía, en su papá, en su Padre, quien lo resucita y quien lo espera en la eternidad para compartir junto con nosotros esa eternidad, esa vida eterna de la cual Jesús nos ha hecho partícipes. Vamos a reflexionar también hoy a lo largo de este día del Viernes Santo en unos aspectos muy importantes. Primero, el Vía Crucis, ese camino que Jesús recorre con la cruz, y ese camino que nos muestra ante todo la humanidad de Jesús, la fragilidad de Jesús. También vamos a tener en nuestras parroquias la exaltación de la cruz, y la exaltación de la cruz es simplemente nosotros entender que por ese madero, que por ese, como dicen algunos, por ese simple palo que era signo de maldición, Jesús nos redime y Jesús nos regala la vida eterna. Vamos a tener después también la meditación en torno a las 7 palabras, y esas palabras que Jesús dice en la cruz, y esas palabras que Jesús pronuncia, y en esas palabras vemos reflejada tanto su parte humana como su parte divina. Y por último, se nos va a proponer el signo del sepulcro para meditar, ese signo de muerte, ese signo, como ya lo decía, de fracaso. Pero eso no es todo. Nosotros, al igual que cuando presentimos algo, al igual que cuando sentimos algo, esperamos la resurrección. Todo debe ir encaminado a la resurrección. Nosotros no nos podemos convertir en cristianos de tumba, en cristianos que adoren un Jesús muerto. La cruz para nosotros es un signo de salvación, pero el signo verdaderamente diciente en la iglesia es la resurrección. Muchos hombres mueren, pero Jesús es el único que rompe ese esquema de muerte y es capaz de resucitar. La invitación de los misioneros redentoristas, amigos y amigas, es a vivir esta Semana Santa, a vivir este viernes de dolor, pero ante todo de reflexión. Antes de ser un viernes de tumba, antes de ser un viernes donde nosotros estemos con caras tristes, es un viernes para entender el misterio del amor, y el misterio del amor que llega hasta la cruz y que llega hasta la muerte. Gracias por acompañarnos, Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.